Muy bien, reciban todos en primer lugar la bienvenida a nuestra escuela de posgrado de la Universidad Norbert Wiener. En esta oportunidad, el evento a desarrollar es el primer foro internacional, ¿no? Desarrollado por la mención en docencia universitaria de nuestra escuela de posgrado. El día de hoy tenemos la participación de tres, ¿no? De tres investigadores, de tres académicos, que nos van a poder comentar, vamos a poder analizar, vamos a poder dialogar referentes a la investigación formativa en la educación universitaria. Entonces, el día de hoy tenemos la presencia del magíster John Carlos Cortés Murillo, ¿no? Docente de la Universidad Cundinamarca. También vamos a tener la presencia del magíster Luis Guerrero Ortiz de Perú. Y finalmente, ¿no? La presencia del doctor John Pérez Vargas, representando a la Universidad de Ibero, y también a la Universidad de, tenemos aquí, ¿sí? A la Universidad de Ibero. Entonces, el programa del día de hoy es empezar, ¿no? Con nuestro profesional, magíster, John Carlos Cortés Murillo. Entonces, sí, ya está acá John, muy bien. Puede encender la cámara para que lo vayan conociendo y así yo pueda también hacerle la presentación. Gracias, estimado magíster John Carlos Cortés Murillo. Él es docente en la especialidad de Educación Física, como lo mencioné, de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, con maestría en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, con experiencia como evaluador par de revistas científicas y como jurado de evaluación de proyectos. Ha publicado diversos artículos en bases de datos de alto impacto en las líneas de investigación como motricidad, desarrollo humano, construcción social del espacio. Actualmente es docente de la Universidad Cundinamarca de Colombia. Muchas gracias por tenerlo presente en este primer foro internacional, John. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo especial a todos, agradeciéndoles por supuesto la invitación y pues también animado por compartir con ustedes algunas de las cosas que he venido trabajando y algunas de las cosas que he vivido no solamente como maestro, sino también como estudiante y que creo que son importantes también de lo que vamos a hablar hoy. Perfecto. John hoy nos va a compartir el tema formación en investigación a partir de currículos integrados y sistematización de aprendizaje. Luego de la ponencia de John vamos a tener el espacio de preguntas. Ustedes dentro de la ponencia que hace pueden ir escribiendo las preguntas en el chat y si desean también levantan la mano y les vamos a dar, ¿no? Vamos a activar sus micrófonos. Entonces, sin más preámbulos, estimado John, el espacio es todo suyo. Bien, muchísimas gracias. Permítanme, voy a compartirles pantalla, una pequeña presentación que realicé. Entonces ya iniciamos. Por favor, me avisan si ven mi pantalla. Todo correcto. Ahí, ¿sí? ¿Se visualiza bien? Listo. Bueno, nuevamente un saludo especial para todos. Si bien lo que yo les planteo para hoy, o la propuesta de la reflexión de hoy, que más allá de ser un ejercicio magistral, invita también a tomar en cuenta sus experiencias y por supuesto a cuestionar de lo que vamos a tratar, tiene que ver con el papel o la importancia o la posibilidad que hay más bien, más exactamente es la posibilidad
que tenemos en educación superior cuando hablamos de currículos integrados. Y fundamentalmente el aprendizaje que se deriva de allí, del desarrollo de estos currículos. Entonces, cuando digo que voy a compartirles una reflexión, también estoy hablando desde el lugar del aprendizaje. ¿Sí? Estoy hablando de mi persona, de John Cortés, cuando fue estudiante de la licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional y después de que empiezo a trabajar también en investigación y en formación profesional de docentes además. ¿Sí? Yo finalmente termino trabajando también en formación de maestros a nivel de pregrado y también a nivel de posgrado. Entonces, es como tratar de moverme en los dos lugares para situar las comprensiones que desde cada uno de esos lugares he logrado, de tal manera que pueda dar algunos apuntes, algunas líneas respecto a la importancia que tendrían estos currículos, este tipo de currículo particularmente, el currículo integrado, entendiendo que el currículo, hay múltiples formas de entenderlo, ¿no? Y entendiendo también que el currículo, en su acepción más elemental y más básica, alude a la selección de unos contenidos y en ese orden de ideas la selección de algo implica la exclusión de otras cosas. ¿Sí? Entonces, pensándolo así, el currículo integrado pues no escapa precisamente a este tipo de premisas. Y en términos del aprendizaje, pues el valor que este tiene, no solamente como aquel que está en el marco de desarrollarlo, de este aprendizaje, tradicionalmente lo hemos visto como aquel que recibe, aquel que recepciona. Esto no es una discusión nueva, es una discusión que se viene dando desde hace muchísimo tiempo de quien está eh, en la otra, al frente al maestro, que a veces asumimos que su posición es la de cierto receptor de información o con cierto grado de docilidad, dadas las estructuras y las dinámicas que tradicionalmente se han instaurado en los procesos de enseñanza-aprendizaje y también, por supuesto, en la educación superior, a pesar de que la educación superior la apuesta ya a unos procesos que tienen que ver con la libertad, con la autonomía, con el trabajo de las decisiones racionales. Sin embargo, pues seguimos también en algunas, digamos, dimensiones de la educación superior trastocados por esta mirada tan convencional y tan clásica de la educación. Entonces, de allí que en mis reflexiones planteo el currículo integrado y la sistematización del aprendizaje como un ejercicio trenzado, por decirlo así. Hagan cuenta ver la doble hélice del código genético que van unidos, van articulados permanentemente y que son codependientes y que en esa codependencia adquieren la estructura que adquieren, ¿no? Entonces, en este sentido, esta es una definición de currículo que me gusta precisamente porque abandona un poco el carácter técnico del currículo y lo pone más en un sentido de orden esencial, ¿sí? O sea, ¿cuál es la finalidad última del currículo? Que vaya más allá de esas miradas como podría decirse más clásicas del currículo en términos de la planeación, en términos de las estructuras, en términos de los momentos, de los tiempos que son importantes, no hay que dejar de lado, no hay que restarles el valor que tienen, pero que a veces se imponen y nos hacen pensar que el currículo es un asunto exclusivamente de diseño, es un asunto exclusivamente técnico y de proceso. Y pues esto va más allá de eso. El currículo tiene que ver también con un sentido epistémico, el currículo tiene que ver también con lo que tras de él está. Bien lo ha dicho Michael Apple, lo ha dicho Henry Giroux, hay unas intencionalidades de hecho de orden político detrás del currículo que subyacen a él, que no se escapan de él, de hecho lo fundamentan. Por eso la importancia de entender el currículo más allá
de esos aspectos técnicos. Y me parece que desde este autor, entender el conocimiento como algo humano, entender el conocimiento como algo en el que está el compromiso del alumno, pues por supuesto también de quien está gestando el proceso de la enseñanza. Esto significa que el compromiso va más allá simplemente de impartir, recibir o gestar conocimiento de cualquier manera, ¿no? El compromiso de esto humano implica pues también las motivaciones, los valores y otra serie de cosas, o más bien de características propias de lo humano, ¿no? Y esto pues en efecto está aparejado o va, en el marco de unos contextos. Y de allí, digamos, el valor y la importancia que tendría este compromiso, esta responsabilidad de la construcción del currículo frente a los problemas que nos rodean como sujetos. Y esto significa que hay que ser críticos, hay que tener una mirada juiciosa y rigurosa frente a estos problemas de conocimiento, frente a estas responsabilidades que se asumen. Entonces, en este sentido, el currículo, como aquí lo vi con este recuadro que están observando, implica una serie de conexiones sustantivas entre conocimientos. Y esto ya nos pone en otra lógica de cara a lo que llamamos, o como podríamos llamar, ¿no? Los currículos parcelados, o los currículos asignaturistas, o los currículos que están fragmentados, que el proceso de comprensión de la realidad tiene que hacerlo el estudiante a partir de sus propias inferencias y no porque hay una metodología detrás, sino porque hay una intencionalidad pedagógica y formativa que le conduzca a esto, ¿sí? Entonces, si bien estos currículos fragmentados, estos currículos de parcelas también tienen mucho que aportar y también se puede decir que de allí o allí se forman profesionales que son capaces de hacerlo. Creo que todavía está por evaluar el valor que tiene un currículo integrado versus un currículo parcelado en términos de quienes egresan de ellos, en términos de su capacidad de producción de conocimiento y en términos de un conocimiento contextualizado, es decir, un conocimiento efectivo para la sociedad, para los problemas del entorno, no es un conocimiento eh, que se la está jugando solamente a figurar en el ranking, que se la está jugando únicamente a figurar en las revistas o en estos modelos internacionales de medición, que pues no hay que restarles importancia y tampoco hay que decir que son de menor valor, sino que pues en últimas el espíritu de la universidad, el espíritu de formar profesionales está constituido por que el conocimiento que se produce con estos profesionales y de sus tareas y de su trabajo es un conocimiento que repercute directamente en los problemas de la sociedad y que hace que la sociedad se transforme. De allí la importancia de también tener una mirada crítica respecto a ese proceso formativo. Entonces, estos currículos, el currículo integrado, lo que busca precisamente es establecer estas conexiones sustantivas, es decir, dar cuenta que desde un campo de conocimiento, desde una disciplina, desde un saber, hay unos elementos que atienden a la realidad, pero que se quedan limitados y que la posibilidad de desbordar esos límites está precisamente en la conexión con otros campos de conocimiento. ¿Sí? ¿Esto a qué nos conduce? Esto nos ha de llevar a pensarnos que el currículo integrado se la juega precisamente por establecer en su diseño, y aquí es donde empieza a tomar importancia el diseño, por eso señalaba que no había que restarle importancia al asunto del diseño, eh, unas estructuras que nos permitan establecer las fronteras. Y aquí hay que ser claros con el concepto de frontera, o hay que tener cautela con el concepto de frontera. No es frontera como el deslinde, no es frontera como lo que nos separa, sino es la frontera como el intersticio. Es la frontera donde se cruzan los componentes, donde se cruzan los elementos. O sea, sabemos que compartimos teorías en los campos del conocimiento. Es decir, yo
Yo soy edufísico de la pedagógica, pero soy antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, cuando yo tomo decisiones para estudiar antropología, porque fue lo segundo que estudié, lo hice porque tuve la oportunidad y la experiencia de conocer múltiples referentes en mi formación como licenciado en educador físico, en educación física. Entonces, lo que encuentro es precisamente son esos intersticios. ¿Sí? No era una frontera que me estaba separando de lo que sabía un antropólogo, de la importancia que tenían las teorías de la cultura, las teorías de la sociedad, de la identidad, y que ellas iban aparejadas o tenían algún vínculo con lo que yo iba conociendo en educación física, que tenía que ver precisamente con el desarrollo del humano, ¿sí? Desde una posibilidad, y en este caso pues se hablaba, o si tuvo como a modo de ejemplo desde una licenciatura en educación física, el movimiento y el cuerpo como lo fundamental para desarrollar lo humano. Entonces, estos currículos nos retan a esto. Estos currículos nos están señalando que es importante que en sus estructuras y en sus dinámicas metodológicas, ojo que esto es importantísimo porque no se puede quedar solamente en una malla, en un diseño, en un modelo plasmado en una hoja, en una presentación, sino que esto debe estar acompasado de metodologías, ¿sí? Y en educación, como bien lo sabemos, estas metodologías se despliegan cuando efectivamente nos pensamos la didáctica, ¿sí? Cuando ya nos pensamos los elementos fundamentales del enseñar, del aprender y del evaluar. Entonces, por eso la importancia de estar observando estas fronteras. Y no estoy hablando única y exclusivamente de currículos para profesionales en educación. Hay otros escenarios, hay otras profesiones. De hecho, creo que la mayoría de las profesiones hoy, a diferencia de hace ya unas buenas décadas, se están enfrentando cada vez más a problemas complejos de conocimiento. No son problemas tan elementales que se pueden, digamos, delimitar eh, disciplinarmente, epistémicamente, como para decir esto es una preocupación única y exclusivamente de, sino que cada vez las dinámicas de nuestra sociedad y particularmente en ciencias sociales y humanas, en las que entramos los que trabajamos en educación, eh, nos retan precisamente a fenómenos de complejidad mayor. Yo cuando trabajo, por ejemplo, con mis estudiantes en la licenciatura en educación física, en la pedagógica, allí trabajo también en un proceso, eh, les digo a los muchachos, fíjense los problemas a los que nos enfrentamos los maestros. O sea, en educación física podemos estar recibiendo un muchacho al que le pedimos que haga ciertas actividades que corresponden a lo específico de lo disciplinar que debería estar aprendiendo el chico en la clase, pero no nos preocupamos o a veces perdemos de vista, no es que no nos preocupemos, más bien perdemos de vista, o quizás porque no tenemos el conocimiento o no hemos trabajado en esos procesos para decir, oiga, y la condición de procedencia de este chico, ¿qué? Este muchacho acaba de llegar a mi clase, está ahí en mi aula, estamos tratándonos, pero ¿el dónde vive? ¿Quién es? ¿Cuáles son las razones de su existencia? ¿Qué condiciones de vida lo circundan? ¿Sí? Y entre los ejemplos a veces un poco exagerados que yo les coloco, ¿qué tal usted como profesor en educación física recibe un chico en clase y ni siquiera se ha percatado de que el muchachito viene sin desayunar y de una sola vez usted por hacerle como énfasis al conocimiento disciplinar, le pide que haga unas actividades físicas exigentes y pues le puede estar causando un daño, solamente por un asunto de ingenuidad o un asunto más bien, seamos, digamos, radicales en esto, de ignorancia. ¿Y eso a qué obedece? Porque hemos quizá transitado por unos procesos de formación que nos han hecho parcelar la realidad. Y por eso es que vemos a ese muchachito probablemente en la clase así, como algo que está solamente, como un cuerpo máquina, como un cuerpo obediente, como un cuerpo dócil, del que a mí como profesor de la disciplina, en este caso de la educación física, que toco a modo de ejemplo, pues él sencillamente está contemplado como
desde su lógica orgánica, desde su lógica de locomoción, de la motricidad, y estoy desentendido de los otros factores que constituyen a este sujeto. Entonces, de ahí que el planteamiento aquí es que cada vez o es importante o es esencial para pensarnos los currículos en nuestra formación profesional, que veamos que tenemos problemas complejos de conocimiento. Y ante problemas complejos de conocimiento, creo y planteo yo precisamente en esta reflexión que las rutas, los caminos para enfrentarnos a estos problemas de conocimiento, y que es aquí donde empieza a ser protagonista la investigación, las competencias en investigación, los saberes, las epistemes, las metodologías, las técnicas, los instrumentos, los distintos dispositivos que tiene la investigación, empiezan a tener protagonismo en la medida que ante un problema de conocimiento complejo se requiere de este diálogo, de este encuentro entre campos. Por eso intencionalmente utilizo yo este diagrama de Venn, porque muy generosamente y muy bien pensado el diagrama, pues quien lo ideó en poder gráficamente entender cómo se trastocan, cómo hay unas zonas de frontera, unos escenarios de cruce que para nosotros deben ser la oportunidad, deben ser el puente donde planteamos el proceso de formación. Y así, lo que se buscaría en estos ejercicios, en estos problemas de conocimiento complejos, es que el problema sea un objeto de aprendizaje, ¿sí? Aquí entonces el estudiante, junto con sus maestros y con el diseño del currículo integrado, por eso digo que aquí lo metodológico y el diseño es donde cobra también importancia, deben permitir, deben reflexionar de tal manera que se configure el modo, la estrategia, el camino, la ruta, para que desde el aprendizaje se aborde un problema complejo de conocimiento. Es decir, el problema de conocimiento es una razón y pues por supuesto también un objeto, ¿no? O sea, yo estoy enfrentándome a un problema complejo de conocimiento, pero en paralelo, en la medida que me estoy enfrentando, lo estoy conociendo. Y en ese orden de ideas estoy aprendiendo. Y esto también implica que lo veamos como una estrategia metodológica. Sí, el problema complejo de conocimiento no solamente se nos vuelve una excusa. Ya sabemos que también es un problema, ya sabemos que también es un objeto de conocimiento, de aprendizaje, pero también lo podemos entender como una metodología, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es que si nosotros desde el currículo, desde la lógica del currículo integrado, en esta obligación interdisciplinar, porque pues un currículo interdisciplinado, un currículo integrado nos invita a la interdisciplinariedad. Y de esta manera es que señalar que este problema de conocimiento es lo que moviliza el aprendizaje, implica que lo estoy entendiendo como una metodología, como una estrategia metodológica que me está obligando a mí como maestro, y por supuesto, no yo maestro aislado, separado del proceso que estoy realizando, sino como un actor más de este problema, a definir una estrategia metodológica. En ese orden de ideas, hay algunas cosas que son importantes para pensarnos precisamente este currículo, apelando un poco a los convencionalismos de la pedagogía cuando define el rol del estudiante, el rol del docente, en esas comprensiones como muy estructurales de la pedagogía. Sí es valioso ver en lo que ella nos aporta, en qué tendríamos que hacer cada uno de los que estamos ahí. Y no estoy diciendo que esto es exclusivo y quien es el otro protagonista del proceso no hace cosas de lo que hace el otro, ¿no? O sea, es decir, el estudiante no deja de hacer cosas de las que hace también el docente, y el docente no deja de hacer cosas de las que hace también el estudiante. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en la comprensión de la formación universitaria asumimos que el maestro solamente enseña y no hay un aprendizaje allí. Lo sabemos los maestros que está dándose el aprendizaje también a nosotros, pero más como en lo funcional asumimos que solamente es enseñanza.
Por eso es que hago esa acotación allí. Entonces, el docente, ¿qué responsabilidad tiene en este currículo? Entendiéndolo también, que por eso aquí también intencionalmente planteo el título de esta diapositiva como un currículo praxis, es un currículo que nos está invitando a la reflexión permanente de la teoría y la práctica, dada la complejidad de los problemas de conocimiento y dadas las intenciones que expuse anteriormente respecto a el objeto de aprendizaje y la estrategia metodológica, ¿no? Entonces el docente aquí en este punto, el docente consulta, el docente planea, el docente diseña, el docente estructura. Eso por supuesto que se traduce a la enseñanza, pero como bien nos lo invitaba Paulo Freire cuando hizo el debate sobre la praxis pedagógica desde sus planteamientos, desde su pedagogía del oprimido, el docente tiene que estar reflexionando permanentemente lo que está sucediendo en el proceso. Y esta reflexión es la que, desde la lógica de la sistematización, es la que nos está conduciendo a desarrollos investigativos. Es decir, esto en cuanto al docente, pero si vamos al estudiante, el estudiante en principio aprende, pero pues por supuesto que el estudiante también en ese aprendizaje también diseña, en ese aprendizaje también planea, en ese aprendizaje también estructura ejercicios de observación, de cómo se enfrenta al proceso de estudio de la realidad. Y es este aprendizaje el que yo quiero situar acá. Esto que va logrando el estudiante es lo que tiene que ser importante para nosotros en un currículo integrado. Y es que ese aprendizaje es susceptible de sistematizarse. Muchas veces lo que hacemos los maestros con nuestros estudiantes es pedirles tareas. Tareas según el tema, tareas según la discusión, tareas según el momento que llevemos del programa del curso. Pero se queda ahí. Y el estudiante muchas veces, lo digo yo, hoy los estudiantes archivan todo en carpetas digitales. Yo lo guardaba, era en una cajita, mis fotocopias. Y ahí quedaba todo eso, fotocopias, escritos, mapas, documentos. Y resultó ser muy útil para los recicladores porque fue bastante material, bastante kilos de papel, pero en el caso mío como estudiante, me sorprendía ver la cantidad de cosas que había hecho en mi proceso formativo y de ello que había derivado, pues la reflexión que logré como estudiante, pero en términos de la investigación, no sabía qué hacer con ello. Sí, no supe más bien, no supe qué hacer con eso. Y por eso decía que el currículo, en la lógica del currículo integrado, viéndolo desde una perspectiva interdisciplinar, nos conduce a quienes participamos de él a pensarnos en metodologías que nos permitan sistematizar estos aprendizajes. Y estos aprendizajes son los que nos están dando lugar a la generación de la construcción de conocimiento. Entonces, a modo de ejemplo, nos enfrentamos a un tema particular y los estudiantes tienen que hacer una serie de observaciones y entre ellas diseñan, por ejemplo, una entrevista, un guión de preguntas y van y las desarrollan con la población que tienen como pretexto hacer el ejercicio, hacer el trabajo. Se hace la reflexión probablemente con el maestro, se discute, se analiza lo que se tiene, pero queda como el ejercicio. El currículo integrado, visto desde la pretensión de la formación en investigación, visto desde el sentido interdisciplinar, no se quedaría solamente en ese hecho de hacer la tarea, sino que eso que hicieron estos muchachos tendría que ser susceptible de sistematizarse. Y sistematizarse no solamente por ellos, sino junto con el profesor. En últimas, esto es un ejercicio que se trabajaría en armonía entre maestros y estudiantes. No es que cada uno realice su proceso de forma independiente y aparte. Entonces, este material, este proceso nos daría lugar precisamente a que el estudiante también fortalezca y desarrolle todo lo que concierne a la reflexión y a la investigación, porque él está participando de un proceso donde está aprendiendo, pero en simultáneo está haciendo investigación. No de la más alta calidad, probablemente, no de los máximos estándares, pero en educación superior, por lo menos a nivel del primer valga la redundancia, el primer nivel de formación, que sería el profesional,
pues lo que hacemos es enseñar a investigar, ¿sí? O sea, formamos para investigar. Cerrando ya ese proceso, probablemente los estudiantes tienen mejores condiciones y se enfrentan a ejercicios de investigación con los que realizan sus trabajos de grado y optan al título y obtienen su profesional. Y cuando ingresan al nivel de posgrado es donde ya hacen, en la mayoría de los casos, investigación en el máximo del rigor posible. Entonces, si el muchacho viene sistematizando desde sus primeros semestres en una lógica interdisciplinar, intencionando el objeto de estudio, intencionando como objeto de investigación su propio aprendizaje, va madurando precisamente, va adquiriendo la competencia y va contextualizando el saber y estas habilidades respecto a la investigación. Yo quiero compartirles un ejercicio del que yo fui, no autor, me perdonan, del que yo fui partícipe como estudiante. Y allí quiero dar cuenta precisamente de la intencionalidad que se plasma en el diseño, pero vuelvo y repito, el diseño no es suficiente. El diseño nos abre la puerta, el diseño es un punto de partida, pero él tiene que estar respaldado por unas metodologías y por unas didácticas que le permitan el despliegue. Yo mencionaré algunas cosas de esas metodologías y didácticas para dar cuenta de cómo el proceso se desarrolla, pero un currículo integrado no tiene una receta para desarrollarse. Hay múltiples maneras de desarrollar un currículo integrado y este es un ejemplo. Si hay unas cosas que son sustanciales, necesarias en un currículo integrado, como la interdisciplinaridad, como las fronteras, como los problemas de conocimiento complejos, como procurar hacer procesos colectivos en la construcción de la metodología que permita situarla en niveles, en grados, de tal manera pues que tenga un carácter, digamos, un mapa mucho más claro para navegar. De ahí que pues sean como los elementos, pero estructurales o de base, pero no necesariamente obedecen a la misma lógica. Muchas veces en currículos integrados se utiliza la pregunta problema, el que yo les voy a compartir, utiliza preguntas problema, pero en distintos niveles, dado el momento en el que se encuentra el estudiante en el proceso formativo. Otros apelan a objetos de estudio y en el objeto de estudio lo trabajan. Otros apelan a campos de estudio también y desde el campo de estudio desarrollan el ejercicio. Entonces, las maneras son diversas, ¿no? No hay una única estructura para el currículo integrado, pero sí hay unos elementos que son fundamentales tener en cuenta. Este es el ejercicio. Este es un fragmento de la malla curricular de la licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Esto lo vienen trabajando ellos desde el año 2000. Ha sufrido o no ha sufrido porque no es una cosa de sufrimiento, se ha transformado, ¿sí? Se ha retroalimentado, se ha complejizado de hecho, a medida que han desarrollado procesos de renovación de registro y acreditaciones que son o que están dentro del marco normativo colombiano. Pero lo interesante aquí es que ellos utilizan una serie de elementos que son los que permiten hacer la integración de las distintas áreas de conocimiento desde los distintos saberes. Entonces, en la pedagógica, fundamentalmente para formar maestros, todas las carreras, esto es una decisión institucional, pero todas las carreras tienen que desarrollar un componente humano en los maestros, sin importar el tipo de especialidad del maestro. Todos tienen que tener una formación humana, humanística, desde las teorías de la sociología, la antropología, la lingüística, la historia, una formación pedagógica, ¿sí? que responde al gran campo en el que nos encontramos. O sea, todos somos maestros, a pesar de nuestras especialidades, todos somos maestros, trabajamos en la educación, trabajamos en procesos formativos, trabajamos desarrollo humano y una formación obviamente disciplinaria. Y ellos, porque este artificio no es mío, yo soy un producto, por decirlo así, no es la mejor palabra, un profesional formado en esta matriz.
¿sí? En esta estructura curricular. Ellos se plantean unos propósitos formativos, pero los propósitos, ellos los mueven por unas situaciones problemáticas, ¿sí? Lo interesante aquí en esto es cómo estas situaciones problemas, o lo que ellos llaman allí subproblemas de área, están articulados por un tema envolvente. Y es que este tema envolvente se traduce en una pregunta. Y esta pregunta se entiende como un fenómeno, como un problema complejo de conocimiento, como un problema complejo de investigación. Entonces, ¿qué hacemos desde los distintos espacios? Porque ahora yo participo como maestro en este proceso, ¿sí? Soy profesional formado en este proceso y ahora participo de la formación de este proceso. Lo interesante aquí es que las distintas áreas cuentan en términos del desarrollo didáctico y administrativo con unos tiempos, por supuesto, y con unos asuntos temáticos o contenidos puntuales que trabajan, por decirlo así, o esto no es tan radical en ese sentido, que trabajan específicamente en ellos. Pero lo interesante acá de ese trabajo es que lo que se está haciendo siempre es con la finalidad de darle respuesta al tema envolvente y al gran problema del ciclo, porque el ciclo tiene un problema. Y ese es el fenómeno que están estudiando los muchachos, junto con sus maestros. Entonces, los muchachos tienen formación humanística, tienen formación pedagógica, formación disciplinar como espacios académicos. Cada uno de esos espacios se subdivide, hay un espacio práctico, hay uno teórico, van articulados, los profesores trabajan en conjunto con los estudiantes para definir los propósitos de cada uno de ellos, pero siempre tienen como referente el problema del ciclo. Todos permanentemente desde lo específico van haciendo aporte, van nutriendo sobre el problema. ¿Y esto cómo se hace? Efectivamente, desde el desarrollo de competencias investigativas. Yo recientemente, hablando con quienes diseñaron todo esto, les digo, la propuesta es muy chévere, yo me sentí muy cómodo y creo que lo que hoy recibo como profesional obedece a lo que viví en este proceso de formación. Sin embargo, adolecemos, porque me siento muy comprometido con ello, adolecemos de metodología, ¿sí? Y era por eso que yo llamaba la atención hace unos minutos sobre la importancia de la metodología académica. Sí, o sea, hay unos esbozos, hay unas líneas generales de la metodología, pero tiene que ser mucho más rigurosa, tiene que ser mucho más estructural en la medida que podemos situar con más claridad a los estudiantes de cara a las distintas actividades y ejercicios que realizan, de tal manera que desde el proceso mismo de formación garanticemos que están afianzando y están forjando las competencias en investigación. Ya lo hacen, vuelvo y repito, los procesos permiten hacerlo, pero pues creo que puede ser mucho más interesante. Y lo valioso de esto es que hay un espacio en este programa, ellos tienen un espacio que le denominan taller de confrontación. Y no es un taller para pelear, como a veces podríamos pensar que alude el término confrontación. Es precisamente para eso, para confrontar, ponernos de cara. ¿Y de cara a qué? De cara a lo que hemos construido desde los espacios, de cara al problema que tenemos que resolver para el ciclo, de cara a los conocimientos, de cara a las posiciones que hemos ido asumiendo, y de ese modo el espacio permite que los muchachos en la compañía de los maestros vayan configurando la sistematización de ese saber. Ellos van recogiendo, ellos van recibiendo orientación en ese espacio, aclaran cosas en los otros espacios y van sistematizando y van documentando y van organizando su material y van asociando y van estableciendo las relaciones entre distintos referentes. ¿Qué tiene que ver una teoría, qué sé yo, del desarrollo humano desde la lógica de la evolución, de cómo hemos cambiado nuestras estructuras corporales y anatómicas? ¿Qué tiene que ver eso con el entorno cultural de hoy? ¿Qué tiene que ver eso con los procesos que se hacen a nivel de desarrollo motriz en un aula escolar? ¿Sí? Ellos empiezan a construir esas relaciones, pero no es posible si no es porque el currículo se lo está pensando así.
¿sí? Y porque metodológicamente, vuelvo, insisto, hay unos elementos que lo están permitiendo. Están los profesores acompañándolo, está el taller de confrontación, está la pregunta problema del ciclo, que es la que mueve las subpreguntas que ven allí donde dice microdiseño, microestructura, en la tercera columna, en la tercera gran columna. Allí esas preguntas, de hecho, casi que son derivadas de la pregunta que moviliza todo el ciclo, esto que están viendo acá es lo que los chicos reciben de primero a cuarto semestre. Y todo el proceso se mueve en esta lógica. Y lo que ellos al final terminan construyendo es una respuesta de las muchas que pueden haber. Y esto es lo interesante también de este tipo de currículos. Una respuesta argumentada, con rigor, documentada, analizada. Una respuesta sobre el tema envolvente, que en este caso se llama la educación física como hecho y práctica social. Entonces, esta posibilidad de pensarnos el currículo, yo no estoy aquí pasando, digamos, como autor de esto lo hicieron 3 maestras de la Universidad Pedagógica hace 22 años, lo traigo es a modo de ilustración y lo traigo también como parte de las reflexiones que yo he venido haciendo porque, pues, tanto en la Universidad de Cundinamarca, en los procesos que realizamos con los estudiantes cuando vamos al seminario de evaluación y currículo, así como cuando nos pensamos el programa, todo esto también se pone en juego, particularmente desde mis posturas, en lo que yo soy como profesional y siendo hijo y siendo, digamos, parte de este proceso formativo que recibí. Y ahora, con lo que aprendí también en la Universidad de Cundinamarca y cómo lo pongo aquí en discusión respecto a la importancia de lo metodológico en este tipo de currículos. Entonces, yo creo que cierro ahí, para no pasarme de tiempo. Esta era la reflexión, el potencial que tenemos en este tipo de currículos, pero se diseñan en trabajo colectivo y este trabajo colectivo tiene que estar muy bien reflexionado desde el sentido metodológico, que es el que nos va a posibilitar que nuestros estudiantes se enfrenten, vivan sobre todo, o sea, que la reciban en el sentido más práctico del término, eh, el poder confrontarse al ejercicio investigativo y allí ya empezar a decantar como sus primeras bases respecto a poder leer la realidad con sospecha. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, estimado John. Yo creo de que en esta construcción de poder seguir de repente mejorando la parte formativa en investigación, es también el repensar, ¿no? El cómo podemos realizar una planificación que realmente responda hacia esas problemáticas, hacia esas necesidades, ¿no? Acá ya surgen preguntas, ¿no? Hay 2, vamos a priorizar ellas un poquito porque estamos con un programa. Y dice Carlos, ¿no? ¿De qué manera se puede afrontar la investigación en posgrado cuando estos estudiantes no han sido formados adecuadamente en pregrado? Bueno, yo soy de los que creo que para caminar hay que gatear y definitivamente el posgrado es el reto donde uno definitivamente hace la investigación. Y la mejor manera de hacerla en estos casos cuando el estudiante no tiene suficiente claridad es que se haga en compañía eh, del maestro, pero con el sentido de que los dos son investigadores, a pesar de las diferencias que que puede estar ahí marcándose, ¿no? Precisamente porque pues el estudiante tiene una necesidad, que es hacer investigación, el maestro por supuesto también en este nivel es un maestro que investiga, que no solamente tiene que dedicarse a la docencia. Eh, y pues en ese sentido creo que esta es una lógica de hecho muy griega, ¿no? De estar acompañado del maestro y el aprendiz, que rinde muy buenos frutos. Yo en buena parte, lo digo por experiencia, algunas cosas de la investigación y de los resultados que he tenido en investigaciones porque
me he pegado a gente que conoce mucho del tema del asunto y me he sentado a hablar con ellos, a discutir, a reflexionar, a aprender. Y creo que eso es importante cuando ya el estudiante está en posgrado y difícilmente cuenta con las herramientas porque creo que para investigar hay que enfrentarse al reto, ¿sí? No es una cosa de recibir una cátedra, un curso de metodología de la investigación. Eso ya está en los manuales, ¿sí? Y está todo lo técnico, está todo lo procesual de la investigación y hay números increíbles de textos, de videos, de foros, de investigación en términos técnicos. Pero creo que el sentido, o más bien la lógica de la investigación, solamente se logra cuando uno se confronta a ella y cuando está dialogándolo con personas que están metidas en el asunto de la investigación. Creo que esa sería como la ruta y que para nosotros los maestros es importante. Creo que quienes hemos participado, quienes hemos estado en la formación de muchachos a este nivel de posgrado y que, pues, que llegan con vacíos, hacemos algo similar. Yo casi que estoy seguro que esa es una de las formas que nosotros utilizamos, de la manera que procedemos. Y yo creo que justamente yo lo que tú exponías en un inicio, ¿no? Hay una problemática, entonces ahí viene la parte de la planificación y, y lo que realmente va a poder efectivizar esta planificación es lo que tú mencionabas, ¿no? Las estrategias, la didáctica, ¿no? Una de las didácticas de repente en investigación puede ser lo que ahora está funcionando mucho, las mentorías, ¿no? Cómo ser un docente en investigación, pero mentor, ¿no? Bajo las problemáticas, las necesidades que se tienen, ¿no? Entonces, lo bueno, lo interesante de los diseños curriculares es de que ellos son flexibles, van a ir cambiando. Entonces, es la oportunidad para cada programa, para cada institución, el poder dar solución a estas problemáticas, ¿no? Gracias John por tu aporte, por tu respuesta. A ver, han surgido muchas preguntas, vamos a continuar con la otra. A ver, dice de Marci Patricia, el currículo integrado se aplica en todos los niveles educativos y terminamos. Bueno, yo creo que esa es una tarea por develar, ¿sí? Entendamos, y creo que es importante para nosotros los maestros, que la escuela también es un laboratorio. La escuela no solamente es la institución que se presta a reproducir unos sujetos para una sociedad particular, sino que la escuela también, como lo dicen algunos autores, por ejemplo, es un escenario de resistencia. Y para otras miradas, la escuela puede ser también un laboratorio. Entonces, para los primeros niveles creo que es importante estudiarlo. En Colombia hay unas experiencias que son chéveres, son importantes, que son lo que denominamos aquí los proyectos transversales, que tienen un sentido interdisciplinar, que tienen un espíritu interdisciplinar. Sin embargo, administrativamente tienen muchos problemas porque pues terminan delegándoselo a un maestro para que lo haga, cuando el proyecto transversal lo que tiene de fondo es que su propósito es que todas las áreas se integren al proyecto, ¿sí? Y que movilicen el proceso desde las experiencias, desde el sentido práctico de los chicos en el proyecto. Pero eso daría cuenta que sí, por lo menos para lo que en Colombia llamamos la básica secundaria y la media vocacional, hay un escenario de posibilidad para eso. En pregrado, como lo acabé de mostrar, la experiencia de la Universidad Pedagógica, ahí hay una evidencia de ello. En posgrado, por supuesto, también, aunque en posgrado, digamos, la limitante está en que el periodo de formación les obliga a los estudiantes a concentrarse directamente desde que entran hasta que salen en la investigación. Entonces, por eso la importancia de la pregunta anterior respecto al acompañamiento del maestro. Eso no significa que no se puedan pensar currículos integrados. Yo creo que sí también se posibilitan en la medida que todo programa de formación se plantea una finalidad respecto a un objeto de estudio, un campo de estudio, y ese campo de estudio puede ser ese fenómeno complejo que puede dar lugar a organizar todos sus espacios académicos en función de darle respuesta a ese objeto de estudio desde distintas miradas. Caso particular, lo que hacemos en la Universidad de Dinamarca.
¿sí? Nosotros recibimos ingenieros, nosotros recibimos contadores, administradores, por supuesto muchos licenciados, pero desde la mirada que tiene el ingeniero, desde la mirada que tiene el contador, se pueden plantear esos escenarios, porque allí hay una lectura distinta de la realidad y necesariamente nos han llevado a nosotros los profesionales de la educación a discutir el sentido epistemológico de sus profesiones. Creo que allí también hay un marco de posibilidad para esos currículos. Y para no dejar, acá tenemos otra pregunta de Félix, ha hecho varias, pero vamos a pensar la última, ¿no? Donde dice, ¿debería la investigación desarrollarse en los primeros semestres para que al finalizar el pregrado se construya una propuesta más coherente y no que en los 2 últimos semestres de un programa? Yo particularmente sí creo que un sentido más, una propuesta más estructurada implica madurar, ¿sí? Y lo que yo encuentro de falencias en la experiencia que he tenido es que se abandona en los primeros, o se le pone más peso en los primeros semestres a asuntos epistémicos, a asuntos teóricos, a asuntos conceptuales, y se le resta valor a lo investigativo. A pesar de que en esos momentos también los chicos hacen tareas, por decirlo así, o acciones, actividades que involucran competencias investigativas, pero no se les cuenta, no se les hace reflexión sobre eso. O sea, no se involucran, así como el ejemplo que les acabo de mostrar, que es desde el inicio que están involucrados en la consulta, en la indagación, en el esquema, en la síntesis, en el archivado, en la discusión, en el presentar los resultados, en poder hacer converger distintas miradas para explicar un único fenómeno. Creo que desde ahí hay que hacer el esfuerzo para que llegado, en el caso de un pregrado, llegado sexto, séptimo semestre, pues el estudiante llega pues con un barrido, con un conocimiento, con unas experiencias. Por eso la importancia de la sistematización. Porque si él periódicamente está haciendo el ejercicio de sistematizar, está enfrentándose a la información y tiene que hacer algo con ella. Y el acompañamiento de los maestros aquí es clave, porque le está dando lugar a, oiga, mire, cuidado cómo se hace un análisis cualitativo o un análisis cuantitativo, pilas con la entrevista o con la pregunta. Cómo se aborda un niño para entrevistar, cómo se aborda un adulto para entrevistar, de qué manera podemos indagar en un niño, de qué manera se puede consultar en un adulto. Que eso ya le dé quizá los elementos para que siempre esté alerta, sea cauteloso, sea cuidadoso en el proceso de la observación. Muchas gracias, John, de verdad por tu tiempo. Han surgido más preguntas, te invitamos de repente a continuar y quizás de repente compartir tus redes sociales, tu correo para cualquier consulta o red de investigación, ¿no? De parte de la Escuela de Posgrado queremos, ¿no?, reconocer por tu tiempo, por tu profesionalismo, ¿no? Ya tu diploma va a ser enviada también hacia tu correo. Muchas gracias, John. A ustedes, muchísimas gracias. Muy bien, estimado público, ¿no? Vamos a continuar con nuestro programa. En esta oportunidad vamos a tener como panelista a un compatriota nuestro, ¿no? Estamos refiriéndonos al magíster Luis Guerrero Ortiz, que ya se encuentra en sala, de repente puede prender su cámara. Muy bien, muchas gracias, Luis Guerrero, ¿no? El magíster Luis Guerrero es docente en la especialidad de educación inicial, ¿no?, egresado de la Universidad Católica del Perú, con maestría en política educativa de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, con posgrado en terapia familiar sistémica y periodismo narrativo de la Universidad Portátil. Ha sido asesor en políticas educativas del Consejo Nacional de Educación y asesor pedagógico de alta dirección del Ministerio Nacional de Educación. También ha sido consultor del UNESCO, de GRADE, y actualmente es director de la revista Educación, ¿no? Es profesor principal en el Innovan Teaching School
e integrante del Consejo Académico de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es además fundador de la Asociación Civil Foro Educativo. El magíster Luis Guerrero Ortiz hoy nos va a acompañar con el tema Formación en Investigación desde la Educación a Distancia. Muchas gracias, magíster Luis. Buenas noches y gracias más bien a ustedes por esta gentil invitación. A ver, yo quería empezar contándoles una anécdota que me la contó un buen amigo, profesor universitario, él, de Ciencias Sociales, ya hace algunos años. Él enseñaba introducción a las ciencias sociales, ¿no? A los recién ingresados, y el día del examen me dice que les dijo a los muchachos, porque los vio nerviosos, que no se preocupen, que él no quería tomar una prueba convencional. No les voy a tomar un examen de memoria, les dijo, ¿no? Yo les voy a tomar un examen para pensar. Y dice que sus estudiantes de pronto le respondieron en coro, pensar no, profesor, pensar no. Ah, bueno, son los muchachos que recibió el colegio. Eh, y el colegio no acostumbra a los alumnos a pensar. Eh, Esto es, digamos, una constatación universal. No es que nos pase solo a nosotros. Eh, el colegio, el sistema escolar está configurado para enseñar a repetir. Entonces, las pruebas PISA, ustedes recuerdan las numerosas pruebas PISA en las que hemos participado como país, los adolescentes peruanos han salido bastante mal, y es porque las pruebas PISA, como como dice su director o su exdirector, Andreas Schleicher, eh, no pregunta a los chicos por lo que saben, sino por lo que saben hacer con lo que saben. Y la habilidad para hacer uso del conocimiento, uso reflexivo, uso inteligente, uso flexible del conocimiento, no se cultiva en las escuelas. Entonces, no es de extrañar que cuando estos muchachos entren a la educación superior, eh, la relación con el conocimiento a la que están acostumbrados, su hábito de relación con el conocimiento es más bien de reproducción, no es de análisis, no es de comparación, no es de elaboración ni de utilización, digamos, en la resolución de problemas. Y eso explica en parte por qué las dificultades que hay en la educación superior para hacer investigación. Em, Acá yo lo que quiero en los minutos que tengo es compartir con ustedes una explicación a este fenómeno, porque si no entendemos la raíz del problema, los esfuerzos que hagamos desde la educación superior van a tropezarse con una muralla. Yo trabajo en educación superior desde hace más de 25 años, formo docentes, entonces créanme que sé de lo que estoy hablando. Voy a compartir la pantalla por un instante. A ver, veamos. Ok, está de más insistir en lo mal que nos ha ido como país en materia de educación a distancia en general, ¿no es cierto? Por los problemas de conectividad, la debilidad de la señal, ¿no? El costo del acceso, en fin. Hay una serie de factores que han hecho que solo un porcentaje de la población estudiantil, tanto en la básica como en la superior, pueda acceder a esta modalidad. Eh, entonces, eso como primer ingrediente, eso lo sabemos, pero al mismo tiempo, digamos, en el universo de los que han estado conectados, se ha pasado revista a qué clase de oferta es la que se ha hecho a los estudiantes, qué clase de educación o de experiencias educativas es la que se les ha ofrecido a los chicos.
Y miren, diversos estudios que se han venido haciendo, examinando plataformas y estrategias y modelos de sesiones que han circulado en distintos países latinoamericanos fundamentalmente, todos coinciden en que el sesgo hacia la información, la reproducción de contenidos ha sido muy claro. Entonces, miren, cuando entramos al siglo XXI, ya en la década de los 90, la UNESCO había convocado a todos los países del Sistema de Naciones Unidas para persuadirlos que había que empezar a prepararnos para entrar al nuevo siglo con otra educación. Y era muy razonable. Estábamos terminando el siglo XX con un escenario mundial radicalmente distinto del escenario con el que iniciamos el siglo XX. En 100 años, el rostro del planeta, de las sociedades, había cambiado. Las necesidades eran otras. La revolución científico-tecnológica que se había producido en la segunda mitad del siglo XX había reconfigurado muchas cosas. Estábamos terminando el siglo XX con Internet, con acceso, con el acceso a redes sociales, con telefonía celular. Teníamos otro panorama. Entonces, el cambio de siglo fue una ocasión propicia para plantear un cambio de misión en los sistemas educativos, porque estábamos nosotros saliendo de, miremos hacia atrás, siglo XIX, el siglo XVIII, ¿no? De sociedades con un acceso sumamente restringido a la información y a la educación. Información y educación era privilegio de élites. La expansión de los sistemas educativos, el surgimiento de los sistemas educativos y su expansión se produce muy lentamente desde fines del siglo XVIII a lo largo del XIX y todavía durante toda la primera mitad del siglo XX. Entonces, y ha sido en el siglo XX que aparece la radio, la televisión y después el Internet. Y nosotros hemos llegado finalmente a fines de los 90 en otro escenario, con sociedades más bien hiperinformadas, ¿no es cierto? Y con un acceso masivo a la educación como nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo tenía que situarse la educación en este escenario? Un cambio de misión es un cambio radical porque eso redefine todo. Redefine los objetivos, redefine los medios, redefine la organización, redefine las reglas de juego. Han pasado 30 años desde entonces y no ha sido fácil consolidar esta transición. Nosotros hemos, en general, a nivel global, hemos estado apostando por dejar atrás un modelo pedagógico anclado en la transmisión y la reproducción de conocimientos para transitar a otro modelo que está basada más bien en la reflexión y en la producción de conocimientos, en la capacidad de hacer uso reflexivo y crítico del conocimiento y no simplemente almacenarlo y repetirlo. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan, de estas cosas venimos hablando hace muchísimo tiempo. No solamente a nivel de país en general, esto está en la discusión, todos los análisis prospectivos que se empezaron a hacer respecto a la educación desde inicios de los años 90 ya habían planteado este tema en agenda como el tema central. Pero, insisto, esta transición no ha sido sencilla, no ha sido sencilla porque los sistemas han estado configurados desde el inicio para funcionar como un mecanismo de distribución masiva de información. Lo que le estábamos pidiendo ahora era prácticamente una reingeniería y una reingeniería radical. Y la reingeniería es más fácil de hacer, digamos, en el plano normativo y es extremadamente más difícil de hacer en las mentalidades. Don José Joaquín Brunner, conocido por todos los que nos movemos en el ámbito universitario, dijo hace 20 años lo siguiente, hace 20 años, porque lo dijo al iniciar el siglo XXI.
El conocimiento de base disciplinaria y registrado internacionalmente demoró 1750 años en duplicarse por primera vez. No pierdan esa cifra. 1750 años en duplicarse por primera vez, contado desde el inicio de la era cristiana. Luego duplicó su volumen cada 150 años y después cada 50. Ahora lo hace cada 5 años. Y se estima que para el año 2020, esto lo dijo el año 2000, se estima que para el año 2020 se duplicará cada 73 días. Se estima que cada 4 años se duplica la información disponible en el mundo. Sin embargo, como señalan los analistas, solo somos capaces de prestar atención a entre un 5 y un 10% de esa información. Un sistema educativo configurado para básicamente entregar información en la expectativa de que los estudiantes la registren, la recuerden y la repitan, no tiene lugar en este momento de la historia. Y entonces, insisto, una cultura de investigación se basa justamente en una capacidad de relación crítica con el conocimiento. Si eso no existe, la investigación se convierte en una caricatura. En educación básica, muchos profesores dicen que mandan a investigar a sus alumnos cuando les mandan copiar respuestas que ellos saben está en las fuentes que los mandan revisar. Entonces, la transcripción de información se convierte en investigación. Y lo único que demandan de sus estudiantes es que reporten la información que han transcrito. Entonces, de ese mundo vienen las chicas, los muchachos a la educación superior. Miren, ya a inicios del siglo XX hubo un movimiento pedagógico que enfrentó la tradición del siglo XIX, la tradición pedagógica, el modelo instruccional que se volvió hegemónico a lo largo del siglo XIX y que privilegiaba el aprendizaje deductivo. Un tipo de aprendizaje que nos es absolutamente familiar porque es la manera como hemos aprendido nosotros desde que entramos al colegio, ¿sí? Donde lo que se privilegia es la exposición de ideas. Inicios del siglo XIX, John Dewey, filósofo y pedagogo norteamericano, dice, oiga, pero con este procedimiento los muchachos no aprenden nada. Que repitan lo que el profesor les dice, eso ¿cómo puede ser considerado aprendizaje? Los chicos tienen que aprender a usar su cabeza, decía John Dewey. Tienen que aprender a usar su cabeza y para usar su cabeza lo que tienen que hacer es enfrentar problemas. Porque cuando una persona enfrenta problemas, activa la mente. Y él plantea entonces un modelo pedagógico basado en la experiencia, en la reflexión, en el afrontamiento de experiencias que demandan reflexión e investigación en los chicos. De hecho, el modelo pedagógico de John Dewey se basaba en el método de investigación científica. Y esta metodología es que a lo largo del siglo XX ha ido evolucionando, se ha ido perfeccionando y ha dado lugar a un repertorio de metodologías de carácter inductivo que han sido adoptadas tanto en la educación superior como en la educación básica. Todas estas metodologías, miren ustedes, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje basado en la simulación, el aprendizaje basado en la indagación, hasta el aula invertida, son metodologías, todas ellas, que parten de experiencias y todas ellas, todas absolutamente, están basadas en la investigación. Demandan investigar y representan oportunidad para aprender a investigar. Estas metodologías, todas las reformas curriculares que se han hecho en la educación básica, han estado en esta apuesta, ¿no?, de este cambio de misión, cambiar esta relación con el conocimiento, y en metodologías de esta naturaleza. La última reforma curricular que se hizo en 2016 incluso fue más allá, porque lo que planteó es en una de sus áreas
una suerte de alfabetización en investigación a niños y jóvenes desde el inicio hasta el final de la escolaridad. Y esto es interesante porque miren ustedes, si lo que voy a explicar a continuación se cumpliera, los estudiantes que entran a la educación superior entrarían en otro pie en relación con la investigación. Como solía decir Humberto Maturana, investigar, hacer ciencia, no es un oficio, es una forma de vida. ¿Por qué es esto? Cuando las personas enfrentamos problemas que son complejos, problemas que no tienen una respuesta conocida, bueno, tenemos que hacer indagaciones, tenemos que recoger información, tenemos que validar esa información, tenemos que formular y arriesgar hipótesis, tenemos que ensayar respuestas, tenemos que poner a prueba las respuestas y tenemos que corregir errores. Tenemos que seguir un procedimiento. Hay un procedimiento básico que nos aporta la investigación que las personas podemos emplear cuando enfrentamos situaciones críticas en la vida cotidiana. No es útil solo para la vida académica. Miren, una cuestión básica que está instalada ya en la educación escolar, instalada formalmente, ¿no es cierto?, en el currículum y en las normas, no necesariamente en las aulas, es que los estudiantes aprendan a formular problemas. Punto número 1 en cualquier investigación es esto, aprender a formular problemas. Plantearse preguntas, observar las situaciones, observar los hechos, analizarlos, hacerse preguntas, arriesgar respuestas. Ok, pero esto, que es elemental y es el punto de partida de todo proceso de investigación, tiene requisitos. Requiere que en las aulas haya espacio para la curiosidad de los estudiantes. Requiere que en las aulas se intensive su capacidad de formular problemas desde su propio interés. ¿Cuál es la dificultad acá? La dificultad es que en el mundo de la educación formal, los problemas, los estudiantes ya los encuentran planteados. Y las respuestas también. Entonces no hay mucho que investigar. Pero esto es una cuestión básica, ¿sí? Aprender a formular problemas, a observar la realidad y a formular problemas. No aprenderse problemas formulados por otros, ¿no es cierto? Y aprenderse las soluciones. No tiene nada de malo hacer eso, pero no estamos desarrollando la habilidad, estamos simplemente recogiendo un dato. La segunda cuestión importantísima, y es que cae por su propio peso, es que si yo he formulado un problema, bueno, para resolverlo tengo que diseñar una ruta. Tengo que elegir un procedimiento, tengo que elegir los medios, tengo que elegir las oportunidades, tengo que elegir estrategias que me permitan recoger la información que me hace falta para construir una respuesta. Pero esto también tiene requisitos. Requiere que en las aulas se partan de problemas abiertos a más de una posibilidad de respuesta. Un problema cerrado es el que tiene una sola respuesta y es una respuesta conocida. Un problema abierto no, un problema abierto es el que hace posible una investigación. Y requiere además que los estudiantes tengan la oportunidad de trabajar con fuentes diversas, incluso con fuentes divergentes, y no con materiales que todos coinciden en la misma información, que es el tipo de materiales que se les proporciona a los estudiantes. Por eso, cuando en la educación básica los estudiantes tienen que trabajar con fuentes distintas, no saben qué hacer. Ellos están acostumbrados a trabajar con la fuente que le dice lo que es correcto. Tercero, es obvio que necesitamos saber, además, recoger información de todo tipo, cuantitativa y cualitativa. Saber distinguir sus características principales, sus características secundarias, hacer correlaciones entre una pieza de información y la otra, cotejar semejanzas y diferencias entre fuentes distintas. Bueno, esto tiene un requisito también, y es que, bueno, requiere de los estudiantes capacidad de búsqueda. Ustedes saben perfectamente
Ustedes en los buscadores pueden encontrar miles, ¿no?, de referencias para un solo tema, y hay que saber encontrar la información que responde a nuestro interés y que sea la más confiable. No es que esto sea fácil de hacer. A mí, muchas personas adultas y profesionales me piden que les ubique una selección de textos sobre un tema determinado, cosa que lo hago en menos de 5 minutos usando de la manera adecuada los buscadores. Eh, Requiere capacidad de búsqueda, requiere capacidad de síntesis, porque nos podemos perder en un océano de información. eh, Requiere también saber razonar la información desde una perspectiva crítica, pero también desde una perspectiva sistémica, porque necesitamos conectar las cosas que no están conectadas, pero las podemos conectar nosotros. Entonces, y esto no es algo, digamos, esta capacidad de análisis de la información, de discernimiento crítico, no se cultiva en la educación escolar. En cuarto lugar, precisamente la capacidad de análisis, ¿no es cierto? Para interpretar los datos, para contrastarlos, para correlacionarlo con las preguntas iniciales, tiene también un requisito. Partir de problemas abiertos, trabajar con fuentes diversas, desarrollar pensamiento crítico, pensamiento sistémico, pensamiento complejo. En quinto lugar, necesitamos saber comunicar resultados. Dar cuenta del proceso que hemos seguido, eso es una cuestión básica en cualquier investigación. Reportar las dificultades con las que nos tropezamos y cómo pudimos resolverlas. Y finalmente comunicar nuestros hallazgos sustentándolos con argumentos basados en evidencias. Esto ciertamente tiene también requisitos, justamente los que acabo de mencionar: basar ideas en argumentos, basar las ideas en evidencias, saber utilizar el lenguaje apropiado para comunicar con efectividad los resultados. Y yo me he encontrado en más de una ocasión trabajando en educación superior con personas adultas, como a lo largo de un proceso demuestran mucha habilidad, eh, sostienen, en, tienen hallazgos interesantes, sostienen discusiones interesantes, y sus reportes son sumamente pobres. No dan cuenta de la riqueza del proceso. Entonces, no es una habilidad menor, y esto es esencial. Y esto es bastante más lejos, ¿no?, que informar las cosas que encontramos. Es decir, este autor dijo esto, este autor dijo esto otro. Una vez en una escuela de posgrado, en un programa doctoral en educación, una estudiante me entregó su marco teórico para que yo lo pueda revisar. Entonces, yo se lo recibo, y cuando lo leo me doy cuenta que en realidad era un conjunto de fichas bibliográficas. Era una cantidad enorme de fichas bibliográficas, tenía más de 100 páginas repletas de fichas bibliográficas. Era todo lo que esta muchacha había leído. Yo le dije: creo que ha habido un error, te has confundido de archivo, me has entregado los insumos de tu investigación. Yo lo que necesito es tu marco teórico. Y me dijo: no, profesor, ese es mi marco teórico. Es que no puede ser ese tu marco teórico, le dije, ¿no? Estos son solamente fichas. Bueno, ese es mi marco teórico, me dijo. Pero le digo: es que marco teórico no es eso. Tú tienes que conectar las ideas de los autores que has revisado, encontrar aquellas que te van a permitir construir un planteamiento en función de tu pregunta de investigación. Tú no me puedes presentar así, digamos, lo que cada uno dice. ¿Y qué es lo que dices tú en relación a todo lo que has leído? Bueno, se incomodó conmigo, porque ella estaba absolutamente convencida que eso era su marco teórico y estaba en un programa de doctorado. Para ir terminando, en la eh, formación inicial docente, la formación inicial de maestros eh, ha sido objeto de una reforma que viene de 2016, 17, 18, que se fue gestando hasta que empezó a dar los primeros currículums de formación profesional inicial docente, con el que han empezado a trabajar
los institutos pedagógicos licenciados convertidos ahora en escuelas de educación superior pedagógica. En este modelo, uno de los ejes de la formación desde el inicio hasta el final es la investigación. Ya no son cursos de investigación que se dan en los ciclos en los que los muchachos están por hacer la tesis, no, es un eje transversal y es un eje que articula la formación teórica y la práctica preprofesional, que también se inicia desde el primer día de clases. Hacer de la investigación el eje de la formación pasa por estos tres procesos que están señalados en el nuevo modelo de servicio de la formación inicial docente. Desarrollar habilidades de investigación, lo que pasa por desarrollar pensamiento crítico, sistémico y creativo. Desarrollar proyectos de investigación y desarrollar y difundir las investigaciones más relevantes que se vayan produciendo a lo largo del proceso. Ya, esto representa una exigencia monumental porque rompe la cultura institucional en la formación docente. Esto va a retar no solo a los muchachos que entran a la formación, a formarse como futuros docentes, reta también a los formadores, porque no existe una cultura de investigación en estos centros de educación superior. Ustedes podrán sacar la cuenta que si estas son las dificultades que se presentan en la educación presencial, cuánto más complicado se nos ha hecho hacer esto desde una modalidad a distancia. Cuando uno analiza las estadísticas de deserción en la educación a distancia, en la educación superior, uno va a encontrarse con porcentajes casi disuasivos, ¿no? Es una gran cantidad las personas que abandonan por una serie de factores, ¿no? De interferencias y de circunstancias que se han vivido también en la educación básica en estos últimos 2 años. Pero creo que tiene mucho que ver también con el tipo de propuesta que se le hace a los estudiantes desde esta modalidad. El mundo entero apostó por un retorno a la presencialidad desde un enfoque híbrido. En la educación básica eso va a ser imposible, porque ya, digamos, el uso que se hacía de la tecnología, ¿no? Limitado y parcial en estos últimos 2 años ya empezó a abandonarse. La esperanza está en que la educación superior por lo menos pueda sí tener mejores condiciones para asumir esta modalidad, pero lo híbrido no significa combinar clases presenciales con clases a través del Zoom, sino con generar recursos virtuales de aprendizaje con los cuales los chicos puedan construir su propia ruta de aprendizaje. Esto es lo que combina 2 tipos de modalidades. Una modalidad frontal presencial y una modalidad frontal a través de la pantalla es la misma modalidad, ahí no hay combinación. Pero entonces eso supone ser bastante más creativos con el uso de recursos, ¿sí? Con el uso de recursos que nos proporciona la virtualidad. Los chicos tienen que investigar en cualquiera de las profesiones. Esto es una cuestión elemental, una cuestión básica. No estamos muy bien en materia de investigación nosotros como país, ¿no? En términos de producción de investigación. Y estas cosas se tienen que resolver desde abajo. Yo termino con una cita de Michael Fullan. Fullan dice, este es el verdadero potencial de la tecnología para afectar el aprendizaje. No facilitar el suministro y consumo de conocimientos, sino permitir que los estudiantes utilicen sus conocimientos en el mundo. En esto hay un consenso sólido a nivel internacional, pero necesitamos incorporarlo, ¿no? En nuestras convicciones y en nuestra práctica educativa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Guerrero, por tu tiempo, por la participación. Definitivamente este es un espacio, ¿no? de reflexionar, de poder también repensar en esos desafíos que tenemos que seguir enfrentando, ¿no? Yo creo que se ha podido ver cómo tenemos de repente, tender ese puente que hay entre la educación básica, ¿no? Que es una
una educación que se ha venido dando, que se está dando, y cómo nosotros en el nivel universitario los recibimos, cómo hacemos para poder lograr que nuestros estudiantes finalmente hagan investigación, no por una nota, sino casualmente porque va a ser parte del desarrollo de su vida, parte del desarrollo de su profesionalismo, ¿no? Entonces, interesante. Yo voy a ver si acá hay preguntas, igual te invitamos a seguir acompañándonos. Si hay más preguntas, de repente le estamos respondiendo. Por ahora no veo alguna pregunta. A ver. Entonces yo me animo a hacer acá la pregunta, Luis, ¿no? Desde toda la experiencia que tú tienes, ¿no? ¿Cuál sería ese reto, ¿no? Grande, mayor que tenemos que enfrentar ya, la educación universitaria, frente a lo que ya es real, ¿no? Una educación a distancia, ¿no? Dentro de todas estas, de repente, adversidades que se ha pasado por la pandemia, pero ya sabemos que hay ofertas educativas, ¿no? Educación semipresencial, educación a distancia, sobre todo para poder desarrollar lo que hemos hablado, ¿no? La investigación. A ver, hay una cosa que el doctor Fulan dice con mucho énfasis y que yo suscribo absolutamente. Él dice, en la relación con la tecnología en educación supone que la pedagogía esté al mando. Y esto es un principio básico. La pedagogía está al mando. La tecnología es un instrumento al servicio de los propósitos y de las estrategias trazadas desde la pedagogía. Si la pedagogía no cambia, entonces la tecnología se va a instrumentalizar mal. Por eso él dice, ¿no? Acá el reto que estamos asumiendo a nivel global es cómo usamos la tecnología como un recurso para que los estudiantes puedan producir conocimiento y no como un recurso para que los estudiantes registren conocimientos. Si la pedagogía está enfocada, ¿no? en información, básicamente en que los muchachos manejen información, la tecnología se va a usar para eso. Pero si desde la educación a distancia o desde la modalidad híbrida, la apuesta más bien es porque los chicos empiecen a relacionarse con el conocimiento de manera crítica, a emplear el conocimiento para construir explicaciones, para construir argumentos relacionados con situaciones del mundo real, la cosa es distinta. La tecnología entonces va a ofrecer infinidad de recursos para que los muchachos puedan hacer eso. Entonces, eso es la clave para que la tecnología esté al servicio de el desarrollo de una cultura de investigación. La tecnología usada desde la educación a distancia y también desde la educación presencial. Muchas gracias, Luis. Yo creo que está clara la respuesta, ¿no? Tenemos que seguir pensando en cómo vemos esta convergencia, no aislada la investigación desde la parte pedagógica, la parte didáctica, ¿no? Entonces, hay un reto, no es inevitable la educación híbrida, la educación a distancia, ¿no? Es el trabajo primero de fondo, desde lo que queremos ser, qué es lo que queremos dar, la planificación, ¿no? Muchas gracias. Voy a compartir también, ¿no? Como mérito a tu aporte en este espacio, ¿no? Virtual, pero de mucho significado, ¿no? Recibe de parte de la Escuela de Posgrado un reconocimiento, Luis, ¿no? Por tu Muchas gracias. participación. Y yo creo que esto no va a ser el último encuentro, sino más bien el camino a seguir trabajando de la mano. Necesitamos que la universidad tienda estos puentes hacia a profesionales como tu persona. Bueno, Muchas gracias. gracias. Continuando ya como cierre, miren, hemos iniciado este foro desde la parte no pedagógica, la parte de la planificación,
hacia un espacio de reflexión, básicamente a lo que hemos estado viviendo en una educación a distancia, y ahora vamos a ir hacia otro de los retos, ¿no? Que tiene que ver con la ética, ¿no? ¿Cómo podemos seguir desarrollando investigación no perdiendo de vista a la ética? Para ello tenemos la presencia de John Jairo. John Jairo, ¿puede prender su cámara? Doctor John Jairo Pérez Vargas. Muchas gracias. John ya se encuentra en sala. Bueno, el doctor John Jairo Pérez Vargas casualmente tiene ese grado en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Es magíster y especialista en bioética de la Universidad del Bosque, en Colombia. Es licenciado en teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Realiza, ¿no? También está asociado a mis ciencias en Colombia, ¿no? El índice H11 en Google Scholar, con amplia experiencia en investigación y docencia en educación superior, en los campos que se desarrollan nuestro estimado director es justamente en investigación, educación, ética y teología. El día de hoy, el doctor John Jairo nos va a acompañar con el tema, ¿no? Casualmente lo que les mencionaba, ¿no? El repensar en estos tiempos sobre la ética en investigación. Muchas gracias, John, por tu presencia, y el espacio ahora es todo tuyo. Perfecto, Ángela, muchas gracias bueno, los profesores que me antecedieron, John, profesor Luis también, estuve atento de su conferencia, bastante interesante, y creo que podemos generar una articulación también bastante importante e interesante en este espacio, este escenario que se abre. Digamos que bueno, voy a tratar de ser sucinto, yo sé que ya es tarde, tal vez de pronto algo agotados, entonces voy a tratar de ir un tanto ágilmente para poder pasar pues por las tesis que quiero presentar y socializarles un poco, dejando algunas de las reflexiones que se pueden dar en torno de la ética y la formación en investigación. Entonces, mi nombre, John Jairo Pérez Vargas, me pueden encontrar así en algunas de las redes académicas, LinkedIn, ResearchGate, Academia, y bueno, en Google Scholar o el CEBELAC acá en Colombia. Allá, bueno, encontrarán así de manera abierta también mi correo electrónico. De todas maneras, John Japeva, John Ja de Jairo, P de Pérez y Va de Vargas, @gmail.com, por si alguno quisiera tener un posterior contacto, o por medio de la profesora Ángela, quien amablemente me ha hecho esta invitación. Bueno, me gustaría pues motivar de pronto que si de golpe, sobre todo para distensionarnos, pudiéramos participar o mover el chat del evento, del encuentro del día de hoy, en torno a algunas preguntas que vaya a realizar, pues sería bueno, sobre todo para distensionarnos un poco y romper un poco con la estructura un tanto vertical que suelen ser a veces estas conferencias. Entonces, digamos que amablemente dejo la invitación para que podamos irnos escribiendo. Cuando se me propone hablar en torno de la formación e investigación, pues hay una primera pregunta que nos debería saltar, y aquí pudieran empezar ustedes a explorar el chat bueno, de esta reunión, de esta plataforma, y es: ¿cuál es el sentido de la formación en investigación? ¿Sí? Y naturalmente, desde mi perspectiva, cuando abordamos este tema de la formación en investigación, estamos pensando en un currículo, como lo pudiera plantear el profesor John en la primera ponencia, un elemento del currículo, de lo que debiera ser también parte de esta composición de los currículos integrales, y que tiene un sentido pedagógico, un sentido educativo central, que va, o bueno, identifico acá tres elementos. El primero, que va en torno al desarrollar capacidades y competencias en torno de la investigación, ¿sí? Que se espera, cualquier profesional o cualquier estructura curricular debería poder integrar, ¿sí? A fin de seguir generando también conocimiento. En ese orden de ideas, el segundo propósito del sentido de la formación e investigación es cualificar al estudiante por medio de prácticas investigativas, ¿sí? Digamos que acá es común encontrar que la, los contenidos temáticos, teóricos de cualquier campo del saber, muchas veces
pueden recaer en lo que anteriormente el profesor Luz mencionaba, que también es como un efecto transmisivo de la información, ¿sí? Y son pedagogías clásicas que buscan es a las personas llenar de contenidos, y pues precisamente Paulo Freire y toda la corriente de las pedagogías críticas van a criticar estos modelos de hacer academia, de desarrollar la educación, y proponen unas metodologías mucho más activas. Ya ahora en modelos como los modelos experienciales, los modelos experimentales, apuestas pedagógicas basadas en proyectos, ¿sí? Basadas en problemas, que buscan romper esos focos transmisivos y buscan dar una relevancia o una importancia al estudiante de tal manera que se puedan generar unas alternativas de acción. En ese sentido, la investigación pues pasaría a ser un foco también de atención pedagógica que por medio de la práctica, del ejercicio, del desarrollo de la investigación, pues también va permitiendo al estudiante desarrollar una serie de conocimientos o de habilidades prácticas para la vida. Un tercer elemento, pues pudiera ser el de poder inducir al estudiante en la generación y divulgación del conocimiento y la cultura científica. Es claro que en los desarrollos culturales, digamos, el conocimiento no es algo estático, ¿sí? No es algo congelado, no es algo que ya se ha dado por sentado, sino es algo que debe generarse constantemente, ¿sí? Y no de manera autónoma, ¿sí? Incluso muchas veces no de manera consecuente, sino que este conocimiento pues también debe atender a una serie de necesidades, necesidades situadas, necesidades claramente identificadas o identificables, ¿sí? De tal manera que se respondan o se atiendan estas necesidades. En este orden de idea, en tanto la sociedad y la cultura vaya teniendo transformaciones, asimismo van a tener o van a surgir o van a emerger nuevas necesidades o nuevos nichos de acción o de actuación. Y es aquí donde la investigación debería poder abrir las puertas al acceso a estos nuevos desafíos, a estos nuevos retos, a estas nuevas posibilidades de investigación. En este sentido, como hay nuevos retos, como hay nuevas demandas, como hay nuevas necesidades, pues la generación y la divulgación del conocimiento en ese sentido, pues también debería responder a estas nuevas necesidades. En efecto, la formación en la investigación pues va a ser algo importante dentro de los procesos educativos, bien sea de pregrado o de posgrado, que van a generar unas experiencias educativas que van a llegar a, a presentar una serie de elementos, de competencias, de características, de rasgos que le van a permitir a los estudiantes, pues justamente hacer una lectura de sus realidades, de sus contextos, identificar una serie de problemáticas y poder atenderlos. Detrás de la investigación hay unas rutas metodológicas, son unos métodos de atención que buscan atender estas situaciones o estos problemas. En este sentido, digamos que se ha visto que la investigación pues debiera ser una parte de estos currículos integrales, ¿sí? En tanto que la misma ayuda a que el docente pues esté también permanentemente actualizado, ¿sí? Entonces, paso aquí con estas ideas iniciales en torno de cuál es el sentido de la formación en investigación, a preguntarnos, bueno, bajo este contexto, reconociendo la necesidad de la formación, de la investigación en formación, de la formación en investigación, ¿qué tiene que ver esto con la ética? ¿Sí? Y mira, si vemos que hay una serie de competencias, de desarrollos que tienen una funcionalidad social, que buscan atender unas necesidades, unos problemas situados, localizados en realidades contextuales, ¿sí? Que ayudan a cualificar a los profesionales, ¿sí? Que ayudan a generar avances en el conocimiento, en las mismas transformaciones culturales o sociales, las comprensiones, las representaciones, que tiene que ver todo esto con la ética, que es una pregunta pues importante. Y de hecho, esta pregunta en torno de la ética la podemos atravesar por medio de cualquier discurso, de cualquier eh, disciplina, saber, teoría, área, ¿sí? ¿Por qué tengo que relacionar X saber, X conocimiento, X área, X disciplina con la ética? ¿Sí? Y aquí es donde valdría la pena preguntarnos qué significa la ética, ¿sí? Antes de entrar a profundizar en este tema de la ética, digamos que traigo esta frase que para algunos se ha convertido en una frase coloquial, ¿sí? Pero que es tomada en un sentido filosófico profundo y que va a generar toda una potencialidad de desarrollo política por parte de Maquiavelo, y es el fin justifica los medios, ¿sí? Y es que frente a
frente al actuar ético o las posibilidades de acción ética, pues está siempre esta frase que emerge en un sentido, digamos que no literal a lo que la obra en sus orígenes lo planteaba, pues lo planteaba este tema en las prácticas de gobierno de un príncipe, de un rey, que pues se valía de una serie de medios para lograr unos objetivos que buscaban ser buenos, loables, nobles para su comunidad, ¿sí? No tenía una finalidad, digamos, como perversa, ¿sí? Entonces, este príncipe o este rey en su bondad se podía valer de cualquier serie de medios, de recursos que tuviera para poder pues llevar mayor bienestar, felicidad a su población. En los sentidos actualizantes de estas frases, digamos que vemos que es algo que aplicamos incluso en la cotidianidad, ¿sí? ¿Cómo hago para llegar a un resultado? Dentro de las metateorías éticas, digamos que vamos a encontrar una corriente fuerte acá y es la del utilitarismo, que es diferente al instrumentalismo. El instrumentalismo es algo que en principio, digamos, Kant establece también unas bases epistemológicas que es utilizar a alguien como medio de para llegar a otro punto, ¿sí? El utilitarismo, por su parte, anclando sus raíces en las filosofías inglesas, sobre todo de Jeremy Bentham, eh, plantea las opciones que debe tomar el ser humano para generar mayor felicidad o mayor placer posible, ¿sí? Sin sacrificar o sacrificando en menor volumen la felicidad de unos pocos si llegase a ser necesario, ¿sí? Vemos que detrás de estas frases, pues hay unos sentidos utilitaristas claros. Y cuando atravesamos esto por la anterior pregunta de qué tiene que ver la formación e investigación con la ética, y la atravesamos o la cruzamos con una frase como esta del fin justifica los medios, pues vamos a encontrar una clara tensión, ¿sí? No necesariamente los fines o los resultados que se busquen detrás de la formación en investigación, pues se van a corresponder con los medios que utilizamos, ¿sí? ¿Por qué? En las conformaciones curriculares, si bien lo mencionaba el profesor John al comienzo, hay una fragmentación de currículos, ¿sí? De tal manera que se convierte casi que el cursar una carrera se convierte como en un videojuego donde toca atravesar mundos, donde toca superar niveles, y una vez superado el nivel anterior, pues ya se prosigue al siguiente y ahí van superando y se van trazando, se van tachando cada uno de los mundos que se van pasando. ¿Sí? Y esto genera un grave problema, un grave conflicto, y es que el currículo se está convirtiendo en una serie de metas que el estudiante va cumpliendo a fin de llegar a un resultado final. Estamos sacrificando de fondo con estos ejercicios fragmentarios un poco la integralidad también del currículo, ¿sí? Y se nos está haciendo ver que el fin de la formación universitaria, de la formación incluso escolar, pues va a ser cumplir una serie de metas, lo que va a poner de manifiesto unas tensiones en torno de comprensiones alrededor de frases como esta: el fin justifica los medios. ¿Qué tengo que hacer para aprobar este curso? Ah, bueno, 5 trabajos, tengo que hacer una evaluación, un parcial, etcétera. Ah, bueno, ya mira el estudiante cómo lo planea, cómo lo ejecuta, ¿sí? Y en estos ejercicios de planeación, pues a fin de ser práctico, de ser pragmático, como demandaría una metateoría como el utilitarismo, pues empieza a sacrificar la ética, ¿sí? ¿Por qué? Pues el objetivo de la formación en investigación, ¿qué va a ser? Pues graduar estudiantes, ¿sí? Por ende, pues, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, tengo que hacer un proyecto de investigación, tengo que montar una propuesta, tengo que aprobar unas evaluaciones. ¿Qué estamos haciendo para aprobar estos? Probablemente no las estemos asumiendo de una manera transparente, de una manera consciente y rica en beneficio para nuestros propios desarrollos académicos o profesionales, sino que nos estemos saltando esto, probablemente busquemos una salida fácil, una salida simplista, una salida de pronto donde yo delego mis responsabilidades en los demás, o caemos en prácticas como por ejemplo el plagio, ¿sí? El fraude, ¿sí? Tenemos casos donde los estudiantes se prestan también trabajos en el marco de lo que va a ser esta formación en investigación. En efecto, detrás de cada fraude, ¿sí? Detrás de cada salto que le demos a este camino que debiéramos recorrer, pues estamos generando también una serie de vacíos y estamos fomentando un sentido o un saber práctico que está sacrificando la dimensión ética. Pero bueno, ¿y qué vamos a entender aquí por dimensión ética? Y aquí traigo unas definiciones o unos conceptos que quiero ir desarrollando, que sobre todo los tomo del filósofo francés Paul Ricoeur,
que trabaja sobre todo temas de la hermenéutica, pero también tiene unos abordajes en torno de la ética, y una autora española pues bastante conocida en este ambiente de la ética, que es Adela Cortina. Entonces, quisiera traer primero un concepto en torno de la moral, que es afín a la dimensión ética, ¿sí? La característica particular de la moral es que esta está marcada por las normas, las obligaciones, los preceptos, ¿sí? Pensémonos en un decálogo como el cristiano, ¿sí? Que tiene 10 mandamientos: no matarás, no robarás, bueno, y genera una serie de preceptos. La moral básicamente propone una serie de normas, ¿sí? ¿Dónde podemos rastrear la moral en la formación en investigación? ¿Sí? Cuando se espera que utilicemos correctamente las normas de citación APA, cuando se espera que no copiemos, cuando se espera que trabajemos de manera honesta. Son una serie de normas que se generan en el ambiente, en la institucionalidad, y que se espera que implementemos, ¿sí? Digamos que la moral entraría a ser una parte importante dentro de los procesos de formación en investigación, en tanto que hay una serie de expectativas que la comunidad o la institucionalidad académica genera y que esperan que sean cumplidas pues por parte de cada uno de los individuos, ¿sí? La ética, por su parte, y ojo porque eso es una definición y es una precisión conceptual respecto de la moral, que tiene un acervo teórico e histórico totalmente diferente. La moral, por su parte, viene de raíces latinas, ¿sí? Que se encadenan después en las civilizaciones romanas, que se caracterizan sobre todo por sus órdenes jurídicos, ¿sí? Pues va a tener su acervo teórico y epistemológico identitario allí, sobre las normas, sobre las leyes. La ética tiene un origen conceptual que está anclado mucho más al etos griego, ¿sí? Y el etos griego ya se sitúa más como una manera de vivir la vida respecto de una manera reflexiva. Las normas no van a ser lo principal en la ética, naturalmente, pues las normas van a ser susceptibles de reflexión, pero lo importante son las elaboraciones reflexivas y la manera en que el ser humano se adecua para vivir. La moral anclada a la ley te dice cumple esto o no cumple. Acá hay una diferencia sustantiva. La ética, por tanto, se discursa en el discurso reflexivo y autorreferencial. Autorreferencial significa que va hacia mí, que mira mi actuar respecto de las diversas posibilidades de acción que tengo. Ahora, no necesariamente la relación entre la ética y la moral sea una relación rota o una relación que vaya por un lado o por el otro. Algunos autores de pronto en este momento presento pues a Paul Riqueria de la Cortina, pues mencionan también que la una depende también de la otra y dependen de una manera relacional, no consecuente, ¿sí? Es decir, no debe haber primero una y luego la otra, sino que donde hay moral debería haber reflexión ética, y donde hay ética pues también deberían haber algunas implicaciones morales que permitieran situar o dar lugar al actuar humano. Como último concepto acá que traigo está el de la formación integral, y que nos remite nuevamente a conectar esta primera conferencia, donde busca romperse con esos ejercicios de fragmentación, ¿sí? La ética va a atravesar la vida misma, y el ejercicio del conocimiento, de acceder al conocimiento, de generar epistemes, pues también van a atravesar la comprensión en torno de la vida. Sí, Adela Cortina tiene un texto, tal vez uno de los más recientes, Ciudadanos del Mundo, y aquí propone una serie de categorías o ejes frente a los cuales la dimensión ética debería estar presente. Debería ser parte uno de la formación integral, de ahí que haya una apelación a favorecer todavía la formación en humanidades, no centrarnos o no quedarnos en la exclusividad de la formación ética. ¿Que arroja datos importantes? Sí. ¿Que nos enseña cómo hacer para que un puente no se caiga? Perfecto. Pero la integralidad pues nos va a ayudar a desarrollar una serie de competencias, de características que permitan la reflexividad también en el ser humano respecto de los actuares. Aquí también va a ser importante desarrollar la autonomía, ¿sí? Está bien que hay unas leyes que nos dicen, esto se debe hacer o esto no se debe hacer, pero hay momentos en que no hay leyes que operen, de tal manera que nosotros mismos debemos discernir, tenemos que tener capacidad de razonamiento, capacidad deliberativa para poder efectuar y tomar nuestras propias decisiones. Y finalmente, esto que se está poniendo acá en escena debería también poder situarse en un contexto de ciudadanías globales, es decir, esto a qué le está aportando a mi humanidad, a la humanidad. Cómo mi actuar respecto de un proceso investigativo puede estar aportando o no a la construcción de una ciudadanía o de una identidad global. Paso acá a la siguiente filmina.
Respecto a estas consideraciones, ya situado un poco el plano de la formación en investigación y de la dimensión ética con algunos de sus componentes donde se resalta este carácter autorreflexivo, autocrítico también, pues es importante someter también a consideración lo que van a ser los procesos educativos, temas que ya ha denunciado también o que ha abordado el profesor Luis, el profesor John, y a propósito de ello aquí vemos cómo los mismos procesos educativos, las mismas presiones que ejercen, llevan o hacen, digamos, como que gestan, perdón, todo un piso para el actuar antiético, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios, ¿sí? ¿Qué necesito? Que cumplas acá esta meta. ¿A qué costo? No me importa qué costo, pero tienes que cumplir la meta. Necesito que entregues este informe sí o sí en esta fecha, ¿sí? Son cosas que se vuelven incluso antihumanas, ¿sí? Que se vuelven dictatoriales, ¿sí? Y esto hace que digamos que las personas, por cumplir estas metas que se tornan muchas veces intransigentes, que no reconocen contextos, que no reconocen situaciones, que no reconocen particularidades, pues llevan a los estudiantes a que sí o sí tengan que cumplir con sus metas, ¿sí? Probablemente por encima de algún dolor emocional, afectivo, psicológico, alguna capacidad o incapacidad de pronto cognitiva, y esto va a forzar o va a tensionar más el actuar ético. Entonces, por eso debería también poderse pensar en los procesos educativos. Los impactos curriculares, lo que hablábamos un poco de la fragmentación del currículo, pues también va a ser vital pensar esto porque la ética y la formación e investigación no debieran ser escenarios curriculares independientes, sino que deberían también atravesar todo un ejercicio de elaboración o de profesionalización, ¿sí? ¿Cómo puedo detectar problemas? ¿Cómo puedo atender necesidades? Pero también cómo en medio de esta identificación y este actuar puedo obrar también éticamente. Va a ser una pregunta que debiera atravesar, por ejemplo, un currículo integral. Hay una presión investigativa y esto también lo veo como algo que suele ser negativo. Y es que a veces se nos mete el tema de la investigación como el coco de todas las carreras, ¿sí? Como el quema profesionales, ¿sí? Si no sabes investigar, si no sabes investigar bajo determinadas reglas, bajo determinadas normas, pues no te vas a poder promover como profesional, ¿sí? De tal manera que el hacer investigación se vuelve en una práctica aburridora, deprimente, frustrante, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser así. Si la investigación se convierte en esto, es que porque probablemente estamos vendiendo una mala imagen de lo que debería ser investigar, que debería ser un ejercicio de exploración mucho más ameno, ¿sí? Debería estar relacionado con el descubrir, con el inquietarse, con el moverse, ¿sí? De hecho, un niño desde pequeñito está desarrollando capacidades investigativas, de deducción, de análisis, de comparación, ¿sí? Son elementos básicos que los complejizamos a tal manera que, que generamos unas cargas emocionales, cognitivas también en los profesionales, ¿sí? Y esto que hace que si no se puede vivir esto con pasión, pues sencillamente va a ser un requisito más, una casillita para chequear. Hay un tema también importante acá y es el de la responsabilidad profesional. Ya como profesionales, pues naturalmente la ética debería atravesar, deberíamos también generar círculos de actuar, de actuación, de investigación, que permitan fomentar nuevos desarrollos, atender necesidades que no respondan a la exclusividad de las lógicas de mercado, que eso es algo vital. De hecho, en estudios, cuando se les pregunta con frecuencia a varios de los primíparos, llamamos acá personas que entran al primer semestre de una carrera, ¿por qué estudias? Pues suelen decir, bueno, porque necesito un futuro, ¿sí? Porque necesito desarrollarme en un trabajo, ¿sí? Responden más a lógicas de mercado. Es importante las lógicas de mercado, naturalmente, necesitamos trabajar para poder comer, para poder vivir, pero nuestros objetivos o nuestros fines de vida no necesariamente deberían estar sometidos a la exclusividad de una lógica de mercado. Deberían haber también otra serie de lógicas que permitan revivir unas necesidades personales, unas necesidades también de búsquedas, de satisfacción, de conocimiento, de altruismo, de solidaridad, ¿sí? Que se permitan desarrollar una serie de capacidades entendiendo no el sentido educativo como un fin meramente instrumental para entrar a una lógica de mercado. Y finalmente, traigo acá también las demandas sociales. La sociedad
espera también y la sociedad construye sus propias normas o puntos de referencialidad reflexiva en torno de la ética. De tal manera que cualquier actuar, cualquier directriz, cualquier acción que se haga al margen de estas demandas o consideraciones sociales, pues primero no va a estar respondiendo a nada, ¿sí? Y segundo, va la sociedad también a juzgar nuestro actuar, cosa muy importante, y de esto pues dan cuenta también las teorías contractuales. Teorías contractuales pues van a suponer que hay que seguir una serie de órdenes, una serie de criterios que nos permitan interactuar y accionar en comunidad, ¿sí? De tal manera que si mi actuar no se corresponde con lo que la comunidad espera, con lo que la sociedad ha construido, pues pudiera decir, hay un elemento para someter a la crítica reflexiva, a la ética, ¿sí? A ver qué es lo que está pasando acá y cómo esa capacidad de autorreferencialidad, de autocrítica, pudiera ayudarme a configurar una serie de comportamientos o de actitudes que permitan adaptarme a la sociedad y ser un elemento o ser un aportante, ¿sí? A los beneficios sociales y a la construcción de sociedades. Bueno, esos eran algunos de los elementos que quería compartir con ustedes de manera concreta. Hay una invitación acá amable que hago y esa, bueno, tal vez presento acá una breve bibliografía que tuve en cuenta para la elaboración de esta pequeña ponencia, que presenta unos elementos bastante concretos, pero de una gran riqueza y profundidad que valdría la pena seguir pensando, seguir reflexionando para poder articular primero la pasión por la investigación, que no se convierta solo en un requisito curricular, y en segundo lugar, que superando esto de que no sea solamente un requisito, de que haya un elemento también innovador de riqueza incluso cultural, social, se puedan establecer puntos de referencia que permitieran articular la ética con el actuar cotidiano del profesional o del estudiante en torno de estos procesos de investigación o de formación en investigación. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, estimado doctor John Jairo, por el espacio, por la excelente presentación. Yo creo que básicamente la ética nos ayuda a volver seres humanos, ¿no? A volver a encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Tú lo decías, ¿no? Básicamente, este accionar ético se debe de convertir en parte de lo que somos nosotros, no por una asignatura, no por una nota, ¿no? Entonces, yo creo de que era importante en este foro poder de nuevo repensar en cómo vamos, qué es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Y acá dentro de nuestros asistentes tenemos estudiantes, docentes en formación, y estoy seguro que lo han tomado como tal. Acá tenemos muchos agradecimientos a tu persona y a todos los ponentes asistentes. No quiero dejar pasar este espacio, estimado doctor John, haciendo también el reconocimiento hacia, ¿no? hacia tu presentación, hacia tu tiempo, ¿no? Voy a presentar por aquí, acá tenemos tu reconocimiento que se te hará llegar vía correo. Muchas gracias. Sé que no es el último día, ya en otra oportunidad también hemos contado con tu persona en un webinar, ahora en un foro, y bueno, ya John ha dejado sus contactos, ¿no? Entonces, de eso se trata también estos eventos, ¿no? De poder tener estos puentes, estas conexiones internacionales. Muy bien, gracias John, gracias Luis, gracias John Cortés está por aquí también, gracias a todos los asistentes por estar presentes, ¿no? La Escuela de Posgrado se siente muy contenta de haber podido contribuir en algo, en el desarrollo, ¿no? de su persona, de su profesión. Muchas gracias a todos. Hasta otra oportunidad. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche.